Unidad didáctica 3. Riesgos laborales y medidas de prevención 2. En esta unidad didáctica vamos a ver la segunda parte de las medidas de prevención y riesgos laborales, concretamente los riesgos derivados de las condiciones ergonómicas y los riesgos derivados de las condiciones psicosociales. La ergonomía está relacionada con la carga de trabajo. Esta carga puede ser física, cuando hay un conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador en su jornada laboral, como mental, como toda la actividad mental que tiene que realizar el trabajador en su jornada. Estas cargas pueden dar lugar a una fatiga tanto física como mental. La ergonomía es la técnica que lucha contra esta fatiga. Lo que intenta es lograr el confort en el trabajo y adaptar el trabajo al trabajador. Los elementos que va a adaptar son tanto el ambiente de trabajo como todos los elementos del puesto de trabajo, máquinas y herramientas. El conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador en su jornada laboral se conoce como carga física. Esta puede venir determinada por tres elementos: el esfuerzo físico, las posturas forzadas o la manipulación manual de cargas. Cuando se desarrolla una actividad muscular se realiza un esfuerzo físico. Los tipos de esfuerzo físico pueden ser estático, dinámico y repetitivo. El esfuerzo estático es aquel en que los músculos se mantienen contraídos durante un cierto periodo de tiempo. Un ejemplo sería en un evento un camarero que va con la bandeja en la mano y mantiene el brazo en una postura constante durante un tiempo determinado. El esfuerzo dinámico es cuando hay una sucesión de tensiones y relajaciones de los músculos. Un ejemplo podría ser un trabajo agrícola. Y por último, el esfuerzo repetitivo es cuando se repiten determinados movimientos continuamente. Ejemplos pueden ser el empaquetado, un cajero, un trabajo con teclado, un uso de alicates, etc. Las principales lesiones por movimientos repetitivos son la tendinitis y la tenosinovitis, que son muy similares porque las dos tienen relación con el tendón, la tendinitis con el tendón directamente que se inflama y la tenosinovitis con la membrana que cubre al tendón. Ambas se producen por esfuerzos de la muñeca y las principales actividades, pues el uso de alicates, tendidos de cables, atornillado, etc. Y por otro lado está el síndrome del túnel carpiano, que es cuando se daña el nervio de la muñeca y se produce principalmente en tareas de empaquetado, cajeros, mecanógrafos, informáticos, etc. La postura en el trabajo es uno de los elementos que pueden producir carga física. La postura de sentado, aunque en principio es la más confortable, si no tiene los elementos adecuados o no se alterna con otras posiciones, pueden ser bastante incómodas y perjudiciales para la salud. En general, a la hora de sentarse, la cabeza y el cuello tienen que estar rectos, los hombros relajados, los codos pegados al cuerpo, los antebrazos y las muñecas en línea recta y, a ser posible, con un reposamanos, la columna recta y apoyada en el respaldo, que exista un ángulo de 90 grados entre la espalda y los muslos, las piernas ligeramente abiertas, dejando una holgura entre el asiento y las rodillas, y la planta del pie totalmente apoyada en el suelo o en un reposapiés. La postura de trabajo de pie produce sobrecarga en los músculos de cuello, espalda y piernas. Se aconseja alternar las posturas, cambiar las posiciones de los pies, repartir el peso, adaptar la altura del puesto y utilizar un reposapiés. En el trabajo de pie o sentado se aconseja utilizar una silla pivotante, regulable, ajustar la altura de 25 a 35 centímetros más abajo
del plano de trabajo y utilizar un reposapiés adecuado. La manipulación manual de cargas está recogida en un Real Decreto de 1997. No se establece el peso máximo, pero se considera aceptable el de 25 kilos. Se tienen que tener también en cuenta la frecuencia con la que se van a manipular las cargas, la forma, las distancias que se tienen que recorrer con la carga y las características del trabajador. Las secuencias de acciones al levantar la carga son: primero, separar los pies y flexionar las rodillas. En segundo lugar, inclinar ligeramente la espalda manteniendo la columna alineada. Recoger la carga lo más cerca posible del cuerpo y volver a la posición derecha estirando las piernas y manteniendo siempre la columna recta. La fatiga física se produce como consecuencia de la carga física en el trabajo y produce principalmente una disminución del rendimiento en calidad y cantidad del trabajo y de la capacidad física del individuo. Las consecuencias es que baja el ritmo de la actividad, cansancio en el trabajador, se realizan movimientos más torpes, más inseguros y se tiene una sensación de malestar e insatisfacción. Las medidas preventivas para la fatiga física serían: en primer lugar, intentar mejorar los métodos de trabajo, si puede ser mediante la mecanización, repartir el tiempo de trabajo, tiempo en reposo, cambiar los ritmos de trabajo, evitar los movimientos repetitivos, seguir las instrucciones de la manipulación manual de cargas, intentar adoptar posturas correctas y luego también otras medidas específicas como mejorar las condiciones ambientales. Y es muy importante también la organización del trabajo, ir rotando un puesto de trabajo, alternar unas tareas con otras, etc. Podemos definir la carga mental como el nivel de actividad mental necesario para desarrollar el trabajo. Hay 4 factores que inciden en la carga mental. En primer lugar, la cantidad de información que se recibe, su complejidad, el tiempo de que dispone el trabajador para responder, y también es muy importante las distintas capacidades individuales. La carga mental se puede medir tanto con métodos objetivos como subjetivos. Con métodos objetivos podemos valorar la cantidad y calidad del trabajo, porque cuando un trabajador está cansado disminuye el ritmo del trabajo, aumenta los errores que comete, y también se puede medir objetivamente por unas reacciones del organismo como puede ser la actividad respiratoria, cardíaca, etc. Aunque con estos métodos objetivos se tienen que complementar con valoraciones subjetivas, que consisten en la impresión de sobrecarga que tengan los propios trabajadores. La consecuencia directa de una carga mental es la fatiga mental, que aparece cuando un proceso exige un mantenimiento continuado de una tensión elevada. Hay un primer nivel de fatiga que aparece al final de la jornada laboral, que se puede llamar normal, que desaparece con las pausas, con el descanso nocturno o con el tiempo de ocio. Pero cuando este trabajo exige demasiada concentración y esfuerzo prolongado, es cuando aparece la fatiga crónica, que no se recupera con el descanso nocturno y da lugar al absentismo laboral y errores. Las principales medidas de prevención en la fatiga mental serían, en primer lugar, adaptar el trabajo a las capacidades del trabajador, evitar situaciones de urgencia, realización de pausas cortas y frecuentes antes de que sobrevenga el cansancio, ir alternando tareas, las que exijan mayor atención con las que exijan menos atención, intentando que tengan un nivel de interés creciente, reducir la carga de trabajo en el trabajo nocturno. Cuando se produzca un cambio en el trabajo del trabajador, formarle, evitar situaciones de subcarga y que las tareas en general exijan un esfuerzo mental aceptable. Los factores psicosociales son el conjunto de condiciones que están presentes en el lugar de trabajo, como su propia organización, el entorno social o el contenido del trabajo,
que pueden afectar el desarrollo y la salud del trabajador, tanto la salud física como mental o social. Los principales factores psicosociales son, en primer lugar, la organización del trabajo, que comprende el trabajo a realizar, la forma en que se lleva a cabo y algunas condiciones como la comunicación, el estilo de mando, el ritmo, la carga de trabajo, el contenido del trabajo y la capacidad de iniciativa. En segundo lugar, estarían las relaciones interpersonales, que pueden llegar a contribuir a que aparezcan situaciones de conflicto o estrés, y son todas las conexiones personales dentro del lugar de trabajo. Pueden ser internas, como las que se llevan a cabo con los compañeros, con el jefe, o externas, como las que se pueden tener con clientes, proveedores. También pueden ser formales, las que se llevan a cabo dentro del organigrama de la empresa, e informales, las relaciones más cercanas que se pueden formar con algún miembro de la empresa. Y en tercer lugar, estaría como factor psicosocial el tiempo de trabajo, que es el periodo del tiempo en el que el trabajador se encuentra en el trabajo, realizando sus funciones. Y aquí se tendría que tener en cuenta la jornada laboral, el horario, las horas en las que se encuentra en el puesto de trabajo, el ritmo de trabajo, si tiene un plazo ajustado, etcétera. El estrés laboral es la condición psicosocial más conocida y además es la causante del mayor número de bajas laborales y absentismo laboral. Lo podemos definir como el desequilibrio que percibe el trabajador entre las demandas que le exige el trabajo y su capacidad de respuesta, teniendo la sensación de no poder afrontarlo y percibiendo esto como algo negativo en su trabajo. Aparece cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador, o cuando éste no recibe una adecuada compensación por el trabajo que realiza. Las consecuencias que tiene sobre la salud son tanto físicas como psíquicas y sociales, y también tiene consecuencias sobre el desarrollo del trabajo. El síndrome del burnout o síndrome de estar quemado es una respuesta a un estrés laboral crónico y se comprende por una serie de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas de la organización y hacia el propio rol profesional, y con la sensación de encontrarse emocionalmente agotado. Es muy frecuente en las profesionales que trabajan en el sector servicios, en contacto directo con los usuarios de la organización. Los principales síntomas a nivel psicosomático son la fatiga crónica, dolores de cabeza, musculares, insomnio. A nivel emocional, la irritabilidad, ansiedad, depresión. La violencia en el trabajo comprende todas las conductas, bien sean de violencia física o psicológica, que se produzcan en el entorno laboral. Hay dos tipos de violencia: la violencia interna, que se produce entre las personas de la organización, como puede ser entre dos compañeros de trabajo o un jefe y su subordinado, y la violencia externa, que se produce entre un trabajador y una persona ajena a la organización de la empresa, como puede ser un cliente o un usuario de un servicio. En función del tipo de exposición al riesgo, debemos distinguir el acoso laboral o mobbing, que es el que se produce de manera reiterada y prolongada en el tiempo contra una o varias personas con el propósito de crear un entorno hostil a su alrededor o humillante. En segundo lugar, el acoso sexual, que es cuando se produce un comportamiento que puede ser tanto verbal como físico, siempre de naturaleza sexual, para atentar contra la dignidad de una persona, creando un entorno intimidatorio, degradante. Y por último, el acoso discriminatorio, que es cuando la violencia está relacionada con el origen racial, la religión, las convicciones o ideología, discapacidad, edad, orientación sexual, y que tengan como objetivo crear un ambiente humillante o intimidatorio para que se produzca el mobbing,
tiene que haber una exposición, una violencia psicológica en el trabajo muy importante, de forma reiterada y prolongada. Se exige habitualmente que se prolongue varios meses en el tiempo y que se ejerza desde una posición de poder jerárquico, es decir, de un jefe a su subordinado, pero también puede ser de un poder informal, es decir, de un líder hacia otra persona del grupo de la organización. Y el objetivo o el propósito de la persona que ejerce esta violencia es humillar o crear un entorno hostil dentro de la empresa al trabajador. Las dos otras formas de violencia psicológica son el acoso sexual, que como he comentado puede ser un comportamiento tanto verbal o físico, y el principal objetivo, aparte de que sea de naturaleza sexual, es atentar contra la dignidad de la persona, y el acoso discriminatorio, que puede ser por alguna de las causas que he mencionado y también tiene el mismo objetivo que el acoso sexual, que es atentar contra la dignidad del trabajador creando un ambiente intimidatorio o humillante. La insatisfacción laboral se puede definir como el malestar que padece el trabajador cuando las compensaciones que recibe del trabajo no superan el esfuerzo que ha realizado. Las principales consecuencias es el asentismo laboral, la bajada de rendimiento, desmotivación en el trabajo y muchas veces producen también accidentes laborales. Algunas de las causas que se han identificado como fuentes de insatisfacción laboral son tener un trabajo inestable, por ejemplo un contrato temporal, tener una jornada laboral muy larga o mal distribuida, un mal horario de trabajo, un salario bajo, unas condiciones laborales o de seguridad inapropiadas, no tener buenas relaciones laborales con los compañeros, los jefes, los subordinados dentro del trabajo, etc. El envejecimiento prematuro produce una aceleración del proceso normal de envejecimiento del trabajador. Suele aparecer en actividades en las que se realizan importantes esfuerzos físicos o se están expuestos a temperaturas extremas, pero también en trabajos en los que hay un exceso de carga y fatiga mental. Las principales medidas de prevención es intentar adecuar la carga de trabajo y adaptarla a la persona, al trabajador, favorecer que se vayan rotando los puestos de trabajo más expuestos a este riesgo y realizar una vigilancia periódica de la salud.